Hola, buenas noches. Mi nombre es Adelma Escalante. Estoy transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en tu programa que se llama Porque solo en ti confío, donde trato cada semana de hablarte un poquito de la palabra de Dios, de llevarte un mensaje, los mensajes que el Señor pone en mi corazón. Trato de transmitírtelos, de hacerte saber lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros, cuáles son los propósitos. Dice su palabra que porque planes de bien tiene Él para nosotros y no de mal. Entonces esa es la intención con estas transmisiones. El Señor ha puesto en mi corazón una necesidad muy grande de predicar su palabra. El Señor me llevó a un programa de radio donde se me enseñó a hacer esto, donde Dios me puso a aprender, a intentar llevarte un mensaje de parte suya. Y pues ese es el objetivo. Estoy transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. El día de hoy, el tema de hoy se llama Un Nuevo Nacimiento y estará basado en la palabra de Dios que viene en la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que la encontramos en Juan 11, capítulo 38. Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Ahí nos habla sobre la resurrección de Lázaro. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de cómo Dios resucitó a Lázaro. En la palabra de Dios nos encontramos, creo que fueron 3 personas a quienes Él resucitó, si no me equivoco. Una de ellas fue Lázaro, luego fue la niña Talita y el hijo de una viuda. Entonces, de estas 3 resurrecciones son de las que nos habla la palabra de Dios. Y aquí yo voy a enfocarme hoy en la resurrección de Lázaro. Y aquí, en este tema vamos a hablar de cómo nosotros, ¿por qué un nuevo nacimiento? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es un nuevo nacimiento para nosotros. Dice su palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú comienzas a tener una nueva vida en Cristo Jesús, y ahí comienzas a tener esa nueva, una resurrección, una nueva vida, porque ya tu viejo hombre ya murió, ya quedó atrás. Ahora comienzas a tener una nueva oportunidad de vida. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta de cómo Jesús, las promesas que hay en el Nuevo Testamento, se cumplieron no solamente en estos 3 que acabo de mencionar que fueron resucitados, sino en todos y cada uno de nosotros. Una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos trae dice que Él nos trae de muerte a vida. Entonces es por eso que hoy yo te voy a hablar sobre la resurrección. Vamos a hacer una oración para luego estar leyendo la palabra. Padre, te doy gracias en esta noche, mi Dios, porque tú eres bueno, Padre, porque tú pones en mí un pensamiento, Padre, un sentimiento, un tema, mi Dios, de cual tenga yo que predicar, del cual tú quieres que yo hable, Señor. Hoy, Padre, tú has despertado una necesidad muy grande en mí, mi Dios, de que tú quieres, Padre, que todas las personas sepan que cuando venimos a tus pies, mi Dios, que cuando te aceptamos como mi Señor y mi Salvador, tú nos das una nueva vida, Padre. Tú nos cambias, tú nos transformas, tú nos das esa oportunidad de vida nueva, Señor. Tú nos traes de la muerte a la vida, tú nos resucitas, Padre. Tú nos haces una nueva criatura. Y hoy, Padre, yo estoy aquí suplicándole a tu Santo Espíritu bendito, Padre, que tome el control absoluto de este momento, Padre, que no sea yo, Padre, que no sea mi carne hablando, Padre. Yo me hago a un lado para que tú, Espíritu bendito, tomes el control absoluto de esta transmisión, Señor, que pongas un carbón encendido en mis labios, Padre, que no salga de mí palabra alguna que no venga de parte tuya, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú hablando, Padre, que seas tú convenciendo esos corazones, Padre, que esas personas, mi Dios, que hoy no tienen paz, que caminan sin fe y sin esperanza, Señor, que tú los traigas, mi Dios, que esta palabra pueda llegar a tocar sus corazones, mi Dios, para que ellos puedan entender, Padre, que tú tienes planes de bien para nuestras vidas y no de mal, mi Dios.
Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre. Gracias, Padre, por todas y cada una de las bendiciones recibidas a mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que estás trabajando en mi vida, Padre, porque yo sé que estás sanando toda esa lepra, Padre, que todo lo que había en mi corazón, Padre, está saliendo y es necesario, Padre, que yo siga caminando, Padre, que yo siga caminando en tus promesas, mi Dios, creyéndote, Padre, convencida de que todo lo que tú me prometiste se va a hacer, Padre, pero que no puedo quedarme sentada, mi Dios, esperando, así como aquellos hombres, Padre, que se acercaron a ti llenos de lepra, mi Dios, y te dijeron, sánanos. Tú les dijiste, caminen, vayan con el sacerdote. Y ellos te decían, Señor, que cómo caminarían, cómo irían si no los aceptarían así, Padre. Pero tú les dijiste, mi Dios, avancen, caminen, vayan con el sacerdote. Y tu palabra dice, mi Dios, que mientras ellos caminaban iban siendo sanados, Padre. De esa misma manera, Padre, hoy yo estoy aquí, mi Dios, entregándote toda la lepra que hay en mi vida, Padre. Toda la lepra que rodea a mi familia, Padre. Toda la lepra que esté en mi corazón, Señor. Tómala, Padre, permíteme seguir caminando en tu palabra, Padre, guíame, Padre, haz que tu Santo Espíritu bendito me lleve a todo lugar, a toda aquella, llevar tu mensaje a todas aquellas personas que lo necesitan, mi Dios, porque yo sé, Padre, que mientras yo camine contigo, mi lepra va a ser sanada, Padre, y entre yo más avance, Padre, cada vez iré siendo más curada, mi Dios. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Padre amado, yo me hago a un lado y te invito a ti, Espíritu Santo, a tomar el control absoluto de este momento, Padre. Que seas tú hablando, Padre, que no sea yo, mi Dios. Que seas tú llevando un mensaje de fe, un mensaje de paz, un mensaje de resurrección a todas aquellas personas que el día de hoy te necesitan. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer la palabra para posteriormente estar tratando de descifrarla y tratando de hablarte un poquito más de cuál era el objetivo de que Jesús tenía qué nos quiere enseñar, al igual que estos mensajes que están escritos, que se quedaron plasmados en la Biblia, que ya mencionábamos en otra transmisión, que esto es la palabra de Dios viva, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, se quedó plasmada en este libro. ¿Para qué? Para que este libro se convierta en nuestro instructivo de vida, para que este libro sea el que nos guíe, sea el que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Hoy, Padre, yo estoy aquí tratando de transmitir un mensaje de parte tuya, Padre, un mensaje que pueda hacer entender a todas las personas que un corazón contrito y humillado tú no lo rechazas, Señor, porque muchas de las veces nos encontramos mal en una situación muy, muy, muy triste, donde estamos siendo atacados por una depresión, por una adicción, por un enojo, por ira, por odio, por resentimiento, y todo eso nos mantiene muertos en vida. O sea, estamos vivos, pero al mismo tiempo estamos muertos. Y una vez que te conocemos, una vez que alguien nos habla de la palabra de Dios, una vez que alguien nos dice que Jesús es vivo y es un Dios que permanece, un Dios que quiere transformarnos, cuando nosotros entendemos esa parte, nosotros comenzamos a pasar de muerte a vida. Y es aquí donde nos damos cuenta de cómo tú haces cambios en nuestras vidas, cómo nos transformas, y ese es el objetivo de estas transmisiones, que la gente pueda escuchar, que la gente pueda darse cuenta de que aceptar a Cristo en tu corazón no significa solamente un decir yo te acepto en mi corazón, yo te acepto en mi vida, es también entender que una vez que tú llegas a vivir y a morar entre nosotros, que nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, es ahí cuando podemos nosotros darnos cuenta que ahí damos un cambio de muerte a vida. Es ahí donde nosotros podemos entender que hay una transformación, que Jesús nos trajo así como a Lázaro. Entonces vamos a leer la palabra para intentar desarrollarla un poquito. La palabra de Dios se lee y se escucha con reverencia. Dice: resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de él, del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces, aquí nos habla de cómo cuando en los versículos anteriores nos habla de que Lázaro era amigo de Jesús. O sea, Lázaro era hermano de Marta y de María. Entonces, cuando él estaba en agonía, cuando él estaba a punto de morir, ellas sabían que Jesús estaba aquí alrededor. Entonces ellas lo fueron a buscar y le fueron a decir que su amigo estaba muriendo, ¿verdad? Que viniera. Y Jesús permaneció ahí. O sea, Jesús no acudió al llamado en cuanto ellas vinieron y le hablaron. Jesús se quedó un tiempo más ahí, dejando que Lázaro muriera por completo, que Lázaro completamente, que ellas pudieran ver que él murió. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si Jesús hubiera atendido este llamado cuando Lázaro estaba enfermo. Ellas pudieron haber atribuido a que, no, pues es que él sanó, ¿verdad? O sea, él iba a sanar. O sea, no le hubieran dado la credibilidad, ni hubiera tenido esa veracidad lo de la resurrección, porque pudieron haber dado otros ejemplos o haber dicho que fue por otras situaciones o esto. Mas sin embargo, Jesús se esperó a que Lázaro estuviera muerto. ¿Para qué? Para que cuando él viniera y lo resucitara, entonces ellos se dieran, toda la multitud, toda la gente que estaba ahí, pudiera ver la gloria de su Padre manifestada y creyera que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Él era el enviado, él era el Mesías, al que Dios había mandado a morir en esa cruz para que todo el mundo fuera redimido a través de su sacrificio. Pero era necesario que sucedieran este tipo de milagros para que nos quedara claro que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino aquí a dar vida. Jesús vino aquí a traernos, a sacarnos de las tinieblas a la luz, a darnos una nueva oportunidad de vida. Entonces, aquí nos habla donde cuando él llega, dice que ya Marta, que era hermana de Lázaro, cuando Jesús dice que quiten la piedra, ella le dice, Señor, pero ya hiede, hace 4 días que él está ahí ya muerto. Entonces, así como le dice Jesús, le dice, mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? Entonces, de la misma manera, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos familiares que están en agonía, familiares que están, a los que nosotros muchas de las veces le preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no haces algo con ellos? ¿Por qué no los cambias? ¿Por qué no los transformas? Pero el Señor nos dice como a Marta, ¿acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permanecer creyéndole a Dios, permanecer creyendo que es a través de yo haber aceptado a Cristo en mi corazón que mi familia será restaurada, que cada uno de los miembros de mi familia, de mi casa, hasta 3ª y 4ª generaciones van a recibir esa bendición de pasar de muerte a vida, porque es promesa de Dios, porque Él me lo promete en las Escrituras, y cuando Él me lo promete, Él me lo cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que cuando dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, muchas de las veces nosotros es necesario, a veces las personas
creen que nosotros nos debemos de avergonzar de nuestro pasado, que nos debemos de avergonzar de nuestra familia, que nos debemos de avergonzar de nuestra situación, de cómo a mí Cristo me alcanzó. O sea, cuando yo me paro aquí o me siento y yo te digo que a mí el Señor me trajo de una depresión, yo era una mujer depresiva con tendencias al suicidio. No intenté suicidarme solamente una vez. Desde los 17 años yo venía peleando contra ese sentimiento, yo venía luchando contra eso. Fue gracias a que Dios me dio la bendición de ser madre de 3 hijos que yo pude mantenerme firme, yo pude mantenerme por años. Yo salí de ese pensamiento porque ya tenía tres hijos por quien ver, ya tenía yo 3 hijos por quien seguir, por quien caminar. Entonces, pero una vez que yo vuelvo a perderlo todo, que yo me quedo sola, es eso que nunca se había ido, eso que estaba ahí, únicamente estaba dormido. O sea, no es que yo ya hubiera sido sanada de esa depresión, no es que yo ya no tuviera pensamientos suicidas, es simplemente que había algo, un propósito en mi vida que me daba a mí esa bendición de poderme mantener firme, de poder querer vivir, había un propósito para que continuar. Entonces, cuando yo me siento aquí, yo te doy mi testimonio, la gente puede decir, ay, es que nomás habla de lo que a ella le pasa, de cómo sufría, de cómo todo. Es necesario que hablemos de lo que nosotros nos pasa, de lo que nos pasó. ¿Para qué? Para que tú entiendas cómo estábamos muertos en vida. O sea, cómo yo te estoy hablando a los 44 años, yo te estoy diciendo que había un anhelo en mi corazón de morir desde los 17. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi corazón estaba muerto en mis delitos y pecados. Desde los 17 años yo estaba detrás de una tumba. Yo estaba como Lázaro, yo me encontraba así, o sea, yo estaba vendada, yo estaba atada, yo estaba, tantas cosas, tanto resentimiento, tanto odio, tanta ira, todo lo que había en mi corazón me mantenía atada. Entonces, esto nos hace a nosotros, cuando nosotros te hablamos de esto, cuando yo te digo mis problemas, cuando yo te hablo, la gente dice, ay, es que no necesita hablar tanto de lo que se sucede. Claro que necesitamos hablar de lo que nos sucede, porque si no, ¿cómo yo te voy a mostrar a ti que yo fui llamada de la muerte a la vida? Vas a decir, no, pues qué chido, ¿no? O sea, siempre ha tenido su vida tranquila, una vida relajada. No, o sea, yo estaba muerta antes de conocer a Cristo. Permanecí muerta más de 27 años. Entonces, cuando yo estoy en esa cápsula y yo me encuentro ahí y una vez alguien me habla de Jesús y alguien me dice, es como cuando Jesús llega a mi vida y él dice, quítale, o sea, quiten la piedra, yo hoy te resucito como resucité a Lázaro, yo hoy vengo a darte, yo te cambio de la muerte a la vida, yo te saco de esa muerte que te generaban tus delitos y tus pecados. Entonces, así es como Dios comienza a trabajar con nosotros, así es como Él nos trae de la muerte a la vida. Y una vez que nosotros nos encontramos con Él y comenzamos a caminar con Él, comenzamos a tener la libertad en el Espíritu que nos permite dar testimonios para que aquellas personas que en algún momento tienen una situación semejante puedan entender que lo que les está sucediendo tiene solución en Cristo Jesús. Ese es el objetivo del que nosotros te demos testimonio, ese es el objetivo del que te hablemos. ¿Cómo yo me encontraba antes de yo tener a Cristo en mi corazón? O sea, cómo me encuentro y cómo me siento ahora con una necesidad grande de que yo te hable de lo que Dios ha hecho con mi vida, de que yo te diga que ya no hay nada que me haga querer morir. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo, porque dice que una vez que yo acepto a Cristo en mi corazón, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios cambió mi mente, Dios cambió mi corazón, Dios me quitó ese corazón de piedra y me puso un corazón de carne. Dios está transformando mi carácter, Dios está cambiando lo que yo antes pensaba, lo está cambiando porque dice que sus planes y los míos no son iguales. Entonces sus pensamientos y los míos no son los mismos. Dios está poniendo sus pensamientos en los míos. ¿Para qué? Para que yo intente caminar cada día conforme a su voluntad, dirigida por la palabra de Dios, que es mi instructivo de vida, que no es necesario que yo me aprenda toda la Biblia
al derecho y al revés. Es necesario que si hoy yo me aprendo un versículo, yo camine en él, yo viva en él. Si mañana me aprendo otro, yo intente caminar en él también. Y yo viva el que me aprendí ayer, el que me aprendo hoy, el que me voy a aprender mañana. Ese es el verdadero evangelio. Las buenas nuevas. Eso significa el evangelio. Yo te tengo que venir a decir a ti que hay una oportunidad de vida para ti. Hay una promesa. La Biblia está llena de promesas. El Nuevo Testamento te vas a encontrar con todos aquellos milagros que Jesús hizo cuando Él vino. Entonces, si a mí su palabra me dice que el Dios de ayer es el mismo de hoy, de mañana y de siempre, entonces yo puedo creer convencida y completamente segura de que si Dios resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, ¿por qué no me puede resucitar a mí? ¿Verdad? O sea, yo te estoy hablando a mí la palabra de Dios me dice que Lázaro tenía 4 días y yo te dije que yo tenía 27 años con esa necesidad de muerte, con ese pensamiento suicida, con todo. Entonces, cuando yo te digo 4 días de Jesús y 27 años de Adelma, la palabra de Dios a mí me dice que lo que para Dios es un día, para mí pueden ser 1000 años y viceversa, lo que para Él son 1000 años, para mí puede ser un día. Entonces, tal vez lo que para mí fueron 27 años, a lo mejor para Dios fueron 27 días los que yo me encontraba en esa cápsula, con ese pensamiento suicida, con todo. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando recibimos el Espíritu en nuestra vida, Él nos da la libertad de que hablemos de cómo nosotros nos encontrábamos en la muerte y cómo nos sentimos ahora en la vida en Cristo Jesús. Aquí, donde dice, dice, en el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó Abraham a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una vez que Jesús llega a tu vida, que Jesús te transforma, que Él comienza a cambiar tu vida, tú entras en un proceso. Tú entras, Él te lleva, dice que porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, Dios te comienza a llevar de la muerte a la vida y Él te planta en una iglesia o te lleva a un lugar a donde vas a ser preparado, a donde vas a ser instruido, a donde se te hablará la verdad, a donde empezarás a conocer la sana doctrina para que tú puedas ser efectivamente resucitado. Pero Jesús aquí decía, desatadle y dejadle ir. Pero ¿qué sucede con esto? Aquí en la palabra de Dios nos habla de que los fariseos, yo te voy a dar ahorita las características de un fariseo. ¿Por qué voy a meter los fariseos? Porque eso sucede en nuestros tiempos. O sea, así como en los tiempos de Jesús, aún seguimos habiendo fariseos, aún seguimos habiendo personas que nos comportamos como aquellos fariseos, que una vez que Jesús resucita a un adicto, que Jesús resucita a un alcohólico, que Jesús resucita una prostituta, que Jesús resucita una divorciada, que Jesús resucita una lesbiana, que Jesús resucita un homosexual. O sea, Él dice, yo ya lo resucité, ahora a ti te corresponde quitarle, porque esto se los dijo a los que estaban a su alrededor, desatadle y dejarle ir. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. O sea, nosotros nos comportamos cuando hablamos de fariseos. Voy a leer la característica de fariseos. Dice, fariseos. Era una pequeña secta judía legalista que era conocida por su adherencia rígida a los más mínimos detalles del contenido de la ley. Su nombre significa los apartados. Dice, los encuentros de Jesús con ellos fueron muy conflictivos. Él los desaprobó, por usar la atracción, Él los desaprobó por usar la tradición humana para nulificar las escrituras y especialmente por su manifiesta hipocresía, exigir que otros hagan lo que ellos mismos no pueden hacer. O sea, estas son las características de los fariseos. Estas eran las características que tenían aquellos hombres
que no entendían qué estaba pasando con Jesús, por qué Jesús resucitaba a las personas, por qué Jesús por qué resucitó a Lázaro. Aquí en Juan 12, capítulo 12, versículo 9 y 10, nos habla del complot contra Lázaro. Había personas que, aquí dice la palabra de Dios, dice el complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, muchas de las veces nosotros tenemos una doctrina diferente, una doctrina donde hay cosas que para nosotros no están bien vistas ante los ojos de Dios, pero no es algo que Jesús haya dejado escrito en su palabra, es algo que el hombre le ha placido hacer, es algo que el hombre determina si la mujer se corta el pelo, el hombre determina si la mujer se maquilla, el hombre determina si el hombre puede usar un shorts dentro de una iglesia, el hombre pone lo que él quiere, él hace sus doctrinas, son doctrinas de hombre, doctrinas humanas, no vienen en la palabra de Dios. Muchas de ellas se hacen cuando vemos un versículo y lo sacamos del contexto y lo moldeamos a como nosotros queremos. Entonces, esto nos convierte en fariseos que exigimos muchas de las veces a las personas nuevas, a los que están recién resucitados de parte de Jesús, que han sido traídos de las tinieblas a la luz. Nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó, se nos olvida de dónde nos encontrábamos, se nos olvida en el lago cenagoso que estábamos antes de que Él alcanzara nuestra vida. Y una vez que yo me siento santa, una vez que yo me siento pura, una vez que yo me siento ya hija de Dios y me siento con el derecho de hija y no bastarda, comienzo yo a pararme en una puerta de una iglesia, a juzgar y criticar a toda aquella persona que viene atada de manos, aquella persona que viene todavía con sus vendas encima, porque él fue resucitado por Jesús. Pero Jesús pidió que nosotros, su iglesia, sus discípulos, nos encarguemos de desatar a todo aquel que él resucita. Y sin embargo nosotros nos comportamos la mayoría de las veces como aquellos fariseos, exigiendo que la gente que aún no tiene el conocimiento de Jesús, que aún no se enamora de él, que todavía no es capaz de... Aquí dice que vivían en la ley. Ellos querían los fariseos quieren que el nuevo resucitado permanezca viviendo en la ley. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es a través de la gracia en Cristo Jesús que nosotros hemos sido salvos. Entonces nosotros somos salvos por gracia, ya no más vamos a vivir bajo la ley. Y esto es, los fariseos en una ocasión le preguntaban a Jesús que si acaso él venía aquí a hacer que no se cumpliera la ley de Moisés, que los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés ya no se caminara en ellos. Entonces Jesús les decía: yo no he venido aquí para que la ley de Moisés no se cumpla. He venido a que se haga real, a que sea a través de la gracia puedan caminar ellos en esa ley que mi padre le dio a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Jesús decía que era posible que nosotros pudiéramos vivir en la gracia? Él nos decía que cuando él habla y dice, si había 10 mandamientos que era la ley, pero ahora, por la gracia que te da mi sacrificio, porque yo te he resucitado, yo te saqué de la muerte a la vida, ahora tú lo único que tienes que hacer en agradecimiento a esa misericordia que yo tuve para tu vida, porque te saqué de la inmundicia, porque te saqué del lado cenagoso, porque todo, ahora tú vas a cumplir esa ley con 2 sencillos versículos, mandamientos muy sencillos que dice la palabra de Dios, que el primero es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando tú aprendes, él les dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo y no menos importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros
cumplimos el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso nos hace que automáticamente ame a mi prójimo como a mí mismo, porque amo a Dios y quiero complacerlo. Y si Él me pide que ame a mi prójimo como a mí mismo, entonces por amor a Dios yo lo hago, yo comienzo a amar a mi prójimo como a mí mismo. Por ende, cuando yo cumplo estos 2 mandamientos, los 8 otros se cumplen en automático, porque por cuanto yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, yo ya no robo, yo ya no mato, yo ya no adultero, yo ya no hago los otros 8 mandamientos que eran necesarios cumplir para yo poder caminar conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, cuando Jesús llega a mi vida, cuando Jesús me resucita como a Lázaro, cuando Él me trae de la muerte a la vida y yo me enamoro de Él y yo comienzo a vivir en Él y yo comienzo a querer agradarlo a Él, entonces para mí es bien sencillo caminar bajo la ley de Moisés, ya no porque estoy obligada porque los fariseos me lo exigen, sino por el amor y la misericordia que Él ha derramado en mi vida. Eso me da un agradecimiento genuino y me hace ya no caer en pecado únicamente por no fallarle a aquel que fue capaz de dar su vida por mí. Entonces, es así como nosotros nos damos cuenta de que aquí podemos ver en donde yo acabo de leer, donde dice que el complot contra Lázaro, muchas de las veces Jesús ya te resucitó, Jesús ya te sacó de la muerte y te trajo a la vida, pero luego hay personas que son usadas por el enemigo para atacarte. Se te presentan fariseos por todos lados, te los encuentras en las iglesias, te los encuentras en tu trabajo, te los encuentras en tu misma casa. Son aquellas personas como esos sacerdotes que te quieren hacer caer. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que a través que una persona que ha sido resucitada por Jesús, que ha sido verdaderamente pasada de la muerte a la vida, no se aleja nunca más de Jesús. La palabra de Dios dice que Lázaro jamás abandonó a Jesús. ¿Por qué? Porque Él sí lo resucitó, porque a Él se le desataron esas vendas, porque Él, una vez que se le desataron las vendas, Él no abandonó a Jesús jamás. Entonces, cuando nosotros somos traídos de la muerte a la vida y nos enamoramos de Jesús y nos ponemos el yelmo de la fe y tapamos mis oídos, mis ojos, mi boca, todo lo que pongo el escudo de la fe y me cubro con todo lo que Dios espera, con las armas, la armadura de la fe que Él me ha dado, yo puedo caminar en vida, yo puedo seguir caminando hacia la luz que es Cristo Jesús. ¿Cómo? Única y exclusivamente creyendo en aquel que me salvó, creyendo en aquel. No me importa cuántos fariseos yo me encuentre en el camino, no me importa todos aquellos que quieran seguir apretando mis vendas, no me importa todos aquellos que no crean en mi cambio, no me importa todos aquellos que me juzgan, que me critican, porque yo sé en quién he creído, yo sé quién fue el que me salvó. Y es eso lo que me mantiene firme, es eso lo que me hace creer y continuar caminando conforme la voluntad de Dios y no caer en pecado por amor a aquel que dio su vida por mí. Cumplir la ley de Dios dada a Moisés a través de esos 10 mandamientos. Ahora ya no porque estoy comprometida, porque estoy obligada. Ahora lo hago por amor a aquel que me salvó, aquel que dio su vida por mí, aquel que fue crucificado, aquel que lo azotaron, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre, fue el que me trajo de la vida a la muerte, y es por Él que ahora yo intento caminar conforme a su voluntad, es por Él que me esfuerzo cada día, es por Él que quiero seguir caminando conforme a su voluntad. Aquí podemos ver también, aquí nos dice, y en cada, nos habla de que había, Lázaro tenía independiente las vendas dice que era un suadero, que era el que estaba en su cabeza, o sea, cuando a él lo vendaron como momia, él no lo vendaron completamente hasta la cabeza, fue hasta el cuello y de ahí le pusieron algo así como, pues dice aquí que es un suadero, ¿verdad? Es algo así como, me imagino yo que es como un gorro, como algo de un monje, no sé, algo completamente tapado, que estaba independiente de esto. ¿Qué me enseña esto? Dice la palabra de Dios en Juan 27, dice, es un sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, a Lázaro ¿cómo se dice?
se le sepultó de la misma manera que a Jesús. Jesús cuando entró a esa tumba, después de él dar su vida por nosotros, de él salir de ese sacrificio, bajan su cuerpo y a él lo meten en una tumba y lo meten de la misma manera. Pero dice su palabra que es, o sea, no existe, se compara, la muerte de Lázaro se compara a la muerte de Jesús. Lo diferente de esto es que Lázaro necesitó que Jesús viniera y lo sacara, que Jesús viniera y fuera él el que lo levantara, el que lo sacara de la muerte a la vida. Mas, sin embargo, la comparación que se hace es porque fueron sepultados de una manera muy, muy semejante, pero Lázaro no pudo resucitar hasta que Jesús vino, quitó esa piedra y lo llamó de la muerte a la vida. Sin embargo, Jesús sí pudo salir de ese sepulcro sin que nadie quitara esa piedra, aun que lo habían cubierto de esa manera y todo. Jesús pudo salir de ese sepulcro sin que nadie se diera cuenta y él fue llamado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque él venció la muerte en ese sacrificio. Él venció la muerte y él fue traído de la muerte a la vida. Él salió de esa tumba. Dice que traspasó las paredes del sepulcro. Entonces nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Jesús, pero lo único que no tenemos es el poder de Dios. O sea, eso es lo único que Dios no nos va a dar nunca, porque muchas de las veces nosotros con lo poquito que tenemos y con lo poquito que logramos hacer, nos creemos autosuficientes, nos creemos independientes y queremos caminar conforme la voluntad, ya no conforme la voluntad de Dios, ya no en el espíritu, sino ahora en mi carne, gobernándome yo, creyendo que soy yo la que puede hacer las cosas, creyendo que soy yo la que en un tiempo Dios me usó y Él me va a seguir usando. Y dice su palabra que sí, Él usa tanto a vasos de honra como vasos de deshonra. Una vez que yo me aparto, una vez que el ego llega a mi cabeza y que yo me creo suficiente y que yo creo que me doy cuenta que el espíritu comienza a usarme, mi ego se comienza a elevar y comienza todo. Entonces Dios lo único que no te va a dar es ese poder que Él tenía de traspasar esas paredes, porque si aún no tenemos ese poder y somos capaces de creernos más suficientes y más independientes que Él, entonces aquí nos podemos dar cuenta. Dice que el sudario que había, dice, existe una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús. Mientras que Lázaro salió de la tumba con las vendas y el sudario, el cuerpo de Jesús fue glorificado y atravesó las vendas de la misma manera que atravesó luego las paredes del recinto en el cual se apareció a los discípulos. O sea, aquí nos damos cuenta que Jesús Jesús no necesitó que alguien lo desatara. Él pudo traspasar esas vendas, Él pudo traspasar ese sepulcro. Perdón. Sin embargo, nosotros, semejantes a Lázaro, sí necesitamos que alguien nos desate esas vendas, sí necesitamos dejarnos guiar por Dios, pero tengo que poner mi mirada única y exclusivamente en Jesús, porque cuando yo pongo mi mirada en el hombre, yo me voy a encontrar con muchos fariseos que me van a hacer creer que lo que Dios está haciendo con mi vida no es verdad, que de la forma como Dios me está usando no es real. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es dejarme guiar por el Espíritu de Dios, que sea Él el que me lleve a toda verdad y a toda justicia, como lo dice su palabra. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que nosotros, como hijos de Dios, el mandato que Él nos ha dejado a nuestra vida es que toda aquella persona que llega, que Dios la resucita, que Jesús, a través de su Hijo, Él quiere que nosotros lo desatemos. Dios no espera que critiquemos a la prostituta, Dios no espera que critiquemos al homosexual, Dios no espera que critiquemos a la madre soltera, Dios no espera que critiquemos a la adúltera, Dios no espera que critiquemos al asesino, al violador. Dios quiere que nosotros desatemos esas vendas. ¿Por qué? Porque dice su palabra en 1 de Juan 1:9, lo voy a leer, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él los perdona. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos nosotros no conocemos el corazón de las personas, nosotros no sabemos la intimidad que ellos han tenido con Dios, no nos corresponde a nosotros juzgarlos, no nos corresponde a nosotros criticarlos, a nosotros nos corresponde en el nombre de Cristo Jesús desatar sus vendas.
Si el Señor los ha traído con un propósito de cambio, con una necesidad, no sabemos la condición como ellos hayan llegado, no tenemos nosotros conocimiento de lo que hay en sus corazones, pero Jesús sí lo conoce porque Él escudriña nuestras mentes, Él escudriña nuestros corazones, y si Él te pone a trabajar con una persona que tú no puedes entender cómo pecó tanto, no te corresponde a ti. Si Cristo lo ha sanado, si Cristo lo ha resucitado, no nos corresponde a nosotros juzgarlo ni criticarlo. Nosotros tenemos que desatar esas vendas. En el nombre de Cristo Jesús es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con Dios, por amor a aquel que nos dio la vida, desatar las vendas de toda aquella persona que Él resucita, no apretarlas más, no sacarlos de la iglesia, no pararme yo en una puerta de un templo a decir, ay, esos pelos amarillos, ese aretote, eso no lo debes de traer. No, tú no cambias personas, tú no transformas. O sea, tú lo único que tienes que hacer es caminar con Jesús, pedirle dirección a Él, que te ayude, que te oriente, que te dé palabra para aquella persona, para que nosotros, así como un día Él nos trajo de la muerte a la vida, nosotros podamos ser de bendición para todos aquellos que han estado viniendo también de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque dice su palabra, dar de gracia lo que de gracia se ha recibido. Y ese es el compromiso y la obligación, la responsabilidad que todo cristiano tiene. No debemos comportarnos como los fariseos, no debemos ser como aquellas personas, tenemos que actuar como Jesús esperaba que actuáramos, como Lázaro, como que si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, que ya no te apartes. Si ya Él te sacó de la muerte a la vida, si ya dejaste tu alcoholismo, si ya dejaste tu adicción, si ya no te estás prostituyendo, si ya estás intentando dejar de ser homosexual, si ya estás permanece caminando en Él, permanece creyéndole a aquel que te sacó de la muerte a la vida. Es primera de Juan 1:9. Es Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, cuando Jesús llega Él es la luz verdadera, Él es la luz admirable, el que nos trae de la muerte a la vida. A mí me gusta mucho un ejemplo que tenemos que saber primeramente para poder entender quién es Dios y cuál es su función, y que tenemos que entender, yo lo he repetido muchas veces, Dios es un Dios trino, Él es un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo tengo que entender la función de cada uno de ellos en mi vida para yo poder llevar una vida cristiana de gloria en gloria y de victoria en victoria, como me lo promete su palabra. El Dios Padre es el creador de todo. Dice en Génesis 1:1 que porque Él fue el que creó el mundo, Él creó todo, ¿va? Él nos habla en Génesis, todo el libro de Génesis nos habla cómo Dios se encargó, en 6 días Él construyó el mundo, Él hizo todo lo que podemos ver, ¿verdad? Y lo que no podemos ver también. Entonces, Él es Dios, esa es su función, Él fue el creador, Él es tu Padre, Él es el que te ama con todo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda jamás, mas tenga la vida eterna. Entonces, para que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, es Juan 3:16, es el corazón de la Biblia, es el amor de Dios derramado en cada uno de nosotros que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros quién es Dios. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Dice, porque nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Él es el puente que nos ha dejado Dios para que nosotros pasemos de la muerte a la vida única y exclusivamente a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor de Dios y de su Hijo derramado en nuestra persona. Es el poder de Dios derramado en mí. O sea, Él es el que me da ese valor, esa fortaleza, esa capacidad de yo poder. Dice, porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Ese es el espíritu el que ha derramado Él en ti. Entonces, yo ponía un ejemplo, voy a terminar con esto, un ejemplo para entender esta parte.
es como un apagador de un foco, una lámpara. Yo tengo un apagador y aquí tengo acá está el foco. Entre ellos dos hay un cable que alimenta y hace que pase la energía de uno al otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo, este es el interruptor, que es el apagador de la luz, para mí es Dios, porque Él determina qué va a dejar que pase para acá y qué no, porque Él es el único que tiene, porque dice que porque no me buscaste tú a mí, o sea, no, nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Entonces, es Él el interruptor, el apagador, el switch de mi vida, el que determina si yo he de ser salva o no. Entonces, ahora, cuando Él permite que este switch sea encendido y me da me saca de la muerte a la vida, yo comienzo a vivir. ¿Por qué? Porque me han presentado aquel que me trajo la luz a mi vida. Jesús llegó a mi vida, Él viene a iluminarme, Él viene a transformarme, a hacerme una nueva criatura, pero entre ellos dos existe ese cable que hace que la energía pase de uno al otro. Una vez que yo puedo, si yo conozco a Dios y digo creo en Dios, dice la palabra de Dios, crees en Dios, bien haces, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficiente que yo le crea a Dios, no es suficiente que yo crea en Dios, es necesario que yo le crea a Dios. Ahora, si yo le creo a Dios, por ende, automáticamente acepto a Cristo en mi vida, lo acepto como mi Señor y mi Salvador, y eso me hace a mí ahora ser salva. Pero ¿qué es lo que me mantiene siendo salva y lo que me aleja? Voy a leer en Primera de Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cómo me va a dar esta salida? A través del Espíritu Santo que Él ha derramado en mí. Es ese conducto que está entre Dios y Jesús, que viene siendo el Espíritu Santo derramado en mi vida, es el que me da ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, que me hace permanecer guardando mi salvación que me ha sido dada a través de aceptar a Cristo en mi corazón. Y yo fui traída de la muerte a la vida como Lázaro. Permanezco en mi salvación cuando yo entiendo y comprendo bien quién es el Espíritu Santo y cuál es la función que Él tiene en mi vida. Él es el que me da ese poder para que toda prueba, toda lucha que a mí venga, Él me va a dar la fortaleza de yo poder mantenerme firme y fiel a Dios y cumplir con la ley de Moisés, ya no por compromiso, sino por amor a aquel que me dio la vida. Dios te bendiga en esta noche. Voy a preguntarte si hoy o más adelante tú escuchas esta predicación y esta palabra habla a tu corazón y habla a tu vida. Yo te invito a que tú la compartas, a que tú se la compartas a tu familia, a tus hermanos, amigos, vecinos, todas aquellas personas que tú quieras que también sean traídos de la muerte a la vida, que pasen de las tinieblas a la luz, que es a través de Cristo Jesús. Hoy yo te voy a invitar a que si tú quieres aceptar hoy al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador, que tú tengas esa plática con Él, que tú le digas en esta hora, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo me reconozco pecador, te pido que perdones mis pecados, me aparto de ellos, te pido que seas tú tomando el control absoluto de mi vida, que seas tú trayéndome dirección a través de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Esta oración es personal, es tuya con Él, es una conexión, es tu comunión con Él. A través de que tú hagas esta confesión con Él, tú vas a comenzar a ser hijo de Dios y vas a comenzar a hacer el templo del Espíritu Santo, que ya te explicaba que es la energía, que es el amor, que es todo lo que está entre ellos dos derramado en tu vida, lo que te fortalece, lo que te capacita, lo que te prepara para poder llevar una vida cristiana conforme la voluntad de Dios.
bajo la ley de Dios, ya no porque estés obligado, sino porque ahora estás agradecido, porque amas a aquel que dio su vida por ti y que te trajo de la muerte a la vida. Yo voy a terminar esta oración, esta transmisión, elevando una oración por si tú hoy o más adelante escuchas esta predicación y aceptas a Cristo en tu corazón, que las ventanas de los cielos, las puertas sean abiertas y un vallado de ángeles te esté esperando ahí para que tú comiences a caminar ahora a través de ese camino de Cristo Jesús, que Él es la verdad y la vida. Entonces puedas tú ser llevado de las tinieblas a la luz. Padre, en esta hora yo te doy las gracias, mi Dios, por todas aquellas personas que en algún momento, Padre, puedan escuchar esta palabra, Señor, que tú toques sus corazones, Padre, que tu Santo Espíritu bendito sea derramado en ellos, Padre, que tú te manifiestes, mi Dios, que tú les des esa capacidad de entender, mi Dios, quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, Padre. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con sus vidas, Padre? Yo te pido, mi Dios, que todas aquellas personas que hoy te acepten, Padre, que las puertas del cielo, Padre, sean abiertas, mi Dios, y que un legado de ángeles esté esperándolos, Padre, que tú los dirijas, Padre, que seas tu mano poderosa guiándolos, Padre, que seas tú, Padre, trayéndolos de las tinieblas a la luz admirable, Padre, a través de tu Hijo Cristo Jesús, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Padre amado, yo entrego las almas que van a ser alcanzadas con esta palabra, Dios, para que seas tú, mi Dios, dirigiéndolas, para que seas tú tomando el control absoluto de sus vidas, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta noche. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche, esperando a ver qué palabra pone el Señor en nuestro corazón para que podamos llevártela y podamos hablarte de las buenas nuevas de Cristo Jesús, las promesas que hay para nuestras vidas. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas estas predicaciones. Ayúdame a que esta palabra pueda llegar hasta los confines de la tierra, que es el propósito y el plan que Dios nos dejó estipulado para todos y cada uno de aquellos que le hemos creído, que hemos nacido como una nueva criatura, que hemos pasado de la muerte a la vida. Dios te bendiga en esta noche.